Pueden ocupar sus asientos, por favor. Espero estar bien con la concentración que tengo alrededor mío. Hoy me tocó a mí, creo que tiempo atrás le tocó al pastor Tim, pues hoy me corresponde a mí. Espero poder que Dios lleve nuestra mente a su palabra y podamos juntos tener este tiempo de la exposición. Iniciamos una nueva serie de prédicas en la segunda carta del apóstol Pedro. Y en esta oportunidad vamos a tocar el tema que pongo delante de ustedes, firmes en Cristo. El libro de Segunda de Pedro es un llamado a la iglesia del Señor a perseverar en el conocimiento de Cristo y a estar firmes en la gracia de Dios frente a los ataques del enemigo, quien siempre buscará perturbar el corazón del cristiano, inclinándolo a tener una vida lejos del Evangelio. Hermanos, quiero ser sincero con ustedes y quiero de manera honesta presentar esta carta desde el punto de mi corazón, de cómo Dios ha usado en estas semanas estudiando, leyendo comentarios y estudiando la Biblia, y de cómo Dios realmente puede usar esta carta para, no solamente para confrontar nuestra vida, exhortarnos, sino para llevarnos fuera de nosotros mismos y saber dónde realmente encontramos la respuesta a nuestro corazón y a estos ataques que el enemigo tiene, donde perturba nuestro corazón, inclinándolo a una vida lejos del Evangelio. Hermanos, vivimos tiempos difíciles, donde la iglesia ha sido atacada desde muchos ángulos, donde muchos líderes espirituales son cuestionados y muchos de esos cuestionamientos tienen veracidad. La vida de muchos creyentes refleja un sentir superficial. El reflejo de sus vidas es una vida aquí en la iglesia y fuera de ella es otra. Hoy vengo delante de ustedes con temor y temblor, delante del Señor, para poder exponer la palabra y que este libro realmente llegue por medio del Espíritu Santo a nuestros propios corazones. El pastor Miguel Núñez, en un comentario justamente de este texto, él menciona lo siguiente, que en los últimos dos o tres décadas hemos visto una propagación alrededor del mundo del Evangelio de la prosperidad, cuyos predicadores prometen bendición material de parte de Dios. A la vez hemos visto cómo el pragmatismo ha sido adoptado en el corazón de las iglesias, tentándonos a pensar que lo que hace una actividad, valga la pena o no, es el impacto que tiene, en lugar de lo que las Escrituras dicen al respecto. Hemos visto el movimiento Decláralo y Reclámalo, en el cual se les enseña a las personas que hay poder en nuestras palabras para convertir nuestros deseos en realidad. Hemos escuchado a maestros de la palabra reduciendo el valor de la ley de Dios en favor de una super gracia, que suena más como una licencia para pecar. Y todo esto alrededor de lo que el enemigo principalmente quiere ser en la iglesia. Satanás nunca deja de formas de encontrar cómo atacar a la iglesia de Jesucristo. Como una vez diría el teólogo John Stott, los mayores agitadores de la iglesia no son los de afuera, no son aquellos que están afuera y que se oponen a la la ridiculizan o la persiguen, sino aquellos que están dentro y tratan de cambiar el Evangelio. Como puedes escuchar, las mentiras vienen incluso desde adentro de la misma iglesia. Muchos cristianos llegan a caer en el juego de Satanás al creer en la mentira que tener una vida fuera de Dios
no debería de alguna u otra manera preocuparnos. Si eso es una realidad, hacernos la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué mensaje desea comunicar Pedro en su carta? ¿Cuál es el mensaje? En el comentario de Douglas Moo, él menciona que la carta de Pedro nos advierte de las tendencias que le quitan importancia al pecado, que asumen que se puede llevar un estilo de vida inmoral sin ninguna consecuencia. Otro comentarista mencionaría lo siguiente, que la carta de segunda de Pedro es una urgencia para advertir a los creyentes que la falsa enseñanza corrompe intelectualmente, moralmente y espiritualmente a los inestables. Por eso, Pedro va a mencionar en el primer capítulo, en los versículos 10 y 11, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caerás jamás, porque de esta manera os será otorgado amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pedro se va a preocupar, va a tener la intención de poner delante de los cristianos un recordatorio. Como dice en el capítulo 1, versículo 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros lo sepáis y estás confirmado en la verdad presente. ¿Qué cosas quiere que Pedro nosotros tengamos presente? Y es aquí donde quiero brindarle un panorama de esta corta epístola del apóstol Pedro. En primer lugar, todo lo que nosotros necesitamos para la vida cristiana se encuentra en el conocimiento de Cristo a través del Evangelio. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 3 y 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, 3 y 4 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro pone un énfasis, que la vida cristiana se encuentra en el pleno conocimiento de Cristo, que vivamos esta naturaleza divina a través de asimilar más profundamente el Evangelio en nosotros. En segundo lugar, nos instará que ese conocimiento viene bajo la revelación escrita más segura de Dios para el hombre. No se trata aquí de un sentir de yo lo declaro, yo lo decreto, yo he pensado, yo he soñado. No, se trata de poder descansar en la profecía más segura que Dios tiene para el hombre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Un tercer énfasis, un tercer recordatorio que Pedro quiere mostrarnos es que nos describirá la perversión que existe en el corazón de los falsos maestros y la influencia que pueden tener para los que están dentro de la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, los 3 primeros versículos dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros,
que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Pedro, en medio de ese panorama, en medio de ese clima gris, en medio de lo que puede estar viviendo la iglesia alrededor de una falsa enseñanza, de una herejía, Pedro, como un cuarto énfasis en esta epístola, quiere apuntarnos a una esperanza mucho más segura. Quiere apuntarnos al día del Señor. Y es por eso que en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13, Pedro nos da ese punto futuro, precioso, anhelado por el creyente. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Pero ese día todavía no es evidente. Anhelamos y esperamos ese día. Por eso Pedro quiere cerrar con su quinto énfasis en esta porción de su libro, que mientras que esperamos la esperanza gloriosa, vivamos santa y piadosamente en el conocimiento de Cristo. Por eso Pedro dice en los últimos versículos del capítulo 3, 17 y 18, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Ese es Pedro. Y este es la segunda carta, el segundo episodio que Pedro quiere mostrar para la iglesia. La necesidad de estar firmes en el Señor, de perseverar en medio de las circunstancias, de estar alerta, pero estar alerta principalmente con nuestro propio corazón, de la inclinación que tiene de escuchar las mentiras y a veces creerlas, y peor aún, vivirlas en la práctica. La epístola de 2 de Pedro inicia de esta manera, en los dos primeros versículos. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Pedro inmediatamente nos muestra que es Simón Pedro, siervo y apóstol. Simón era un nombre en hebreo muy común en aquel entonces. Muchas personas tendían a llamarse Simón, mientras que Pedro es el nombre griego que Jesús le puso mientras ejercía su ministerio terrenal. En ese tiempo era muy extraño llamar a una persona por dos nombres, Simón Pedro. Pero es interesante que Pedro quiere poner delante de nosotros sus dos nombres, pero también para hacer preciso lo que representa él en su propia vida. Y dice que es siervo y apóstol. Pedro se describe como un siervo. La palabra siervo quiere decir doulos, y por otro lado apóstol.
Aunque comúnmente nosotros buscamos relacionar la palabra siervo con el carácter humilde de una persona, pienso que Pedro desea resaltar la palabra doulos, siervo, como la de un esclavo que pertenece a su amo, quien está puesto bajo servidumbre de una autoridad superior. Él sabe quién lo escogió. Él sabe quién lo llamó. Él reconoce su posición. Él sabe quién es su autoridad. Y por eso Pedro, al decir apóstol, nos manifestará no tanto que tiene una autoridad sobre otros, sino que Dios lo escogió para dirigirse a los creyentes con autoridad y precisión por medio de esta carta. Una combinación entre siervo y apóstol, para que Pedro solamente nos anuncie su propio mensaje. En nuestros 2 primeros versículos observaremos esta mañana 3 cosas: una justicia inmerecida, una fe preciosa y una gracia desbordante. Una justicia inmerecida, una fe preciosa y una gracia desbordante. Una justicia inmerecida. Luego de la presentación que Pedro hace, el apóstol Pedro dice en el primer versículo de este capítulo: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador. Tenemos que recordar que esta carta ha sido enviada a un grupo de personas, y el grupo receptor de esta carta es muy probable que hayan sido gentiles que se habían convertido al cristianismo. Y recordemos que Pedro tuvo un acercamiento inicial con los gentiles. Ustedes recuerdan el libro de Hechos, aquella visión que Dios le mostró sobre las cosas que él no podía comer, como dándole el panorama de que el evangelio es también para aquellos gentiles que necesitan escucharlo. Pero también Pedro se ve involucrado en la conversión de un gentil, cuando él tiene que ver lo que Dios está haciendo allí en la vida de un gentil. Ese vínculo está presente en la mente del apóstol Pedro. ¿Para qué? Para que ahora él pueda dirigirse a aquel grupo gentiles en medio del cristianismo. Estos creyentes a los que Pedro escribe necesitaban ser afirmados en la gracia y el conocimiento de Cristo. Necesitaban tener presente que sobre sus propias vidas hay algo mucho más fundamental, que no tanto es su entorno o su contexto, sino es la gracia de Dios. Hermanos, si nosotros no tenemos presente de dónde proviene que Dios sea nuestro Dios y nuestro Salvador, y que su justicia nos ha alcanzado, no porque nosotros hayamos hecho algún mérito alguno, sino es por Él iniciándolo. Si no tenemos presente eso, estaremos en serios problemas. En serios problemas. Existe un problema en muchos cristianos actualmente, y este problema radica en su corto entendimiento del evangelio y la salvación. Corto entendimiento del evangelio y la salvación. Richard Lovelace diría que existen muchos cristianos que confían en su santificación para su justificación, obteniendo su seguridad de aceptación de parte de Dios por su sinceridad, por alguna experiencia pasada de conversión o su reciente desempeño religioso. Hay muchas personas, hay muchos creyentes que en alguna otra manera viven alrededor de esos pensamientos. La experiencia que tuvo en el pasado, algún vínculo espiritual que por ahí apareció, o una sinceridad delante de Dios, o por ahí algún desempeño religioso en la vida. Por eso es importante, si sabemos que todo el problema radica de mi corto entendimiento del evangelio y la salvación, debo hacerme la pregunta, entonces, ¿qué es el evangelio? Y para contestar esa pregunta, inicio respondiendo qué no es el evangelio. Casi a menudo escucho decir en algunos creyentes que el evangelio tiene que ver
con lo que yo lea la palabra. Si yo leo la palabra, bueno, estoy en el Evangelio. O si yo estoy sirviendo a Dios, pues yo estoy en el Evangelio. O como es Evangelio, conecto rápidamente con la palabra evangelización. Y si yo estoy en tiempos de evangelismo, ese es Evangelio. O, bueno, yo asisto a una iglesia evangélica y por eso es el Evangelio. Y ¿saben qué? Las cosas que yo escucho en relación al Evangelio en muchos casos tienen que ver con la producción que desarrollo en la vida cristiana. ¿Y saben qué? Tarde o temprano, eso me llevará al corazón de aquel creyente a creer y vivir pensando que su aceptación depende exclusivamente de su desempeño. Mucho de lo que se dice evangelio ahora está centrado en el hombre y no en Dios. Existe un sinnúmero de grupos religiosos en este tiempo muy antropocéntricos. Y para tristeza de muchos, aunque a veces no lo quieren ver, el hombre simplemente es utilizado para sacar un beneficio personal y material. Entonces, si ya hemos visto qué no es el Evangelio y cómo nosotros podríamos distinguir realmente lo que es el Evangelio, necesitamos contestar a la pregunta: ¿qué es entonces el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de algo que ha sido hecho a nuestro favor por los méritos exclusivos del Señor Jesucristo. Son buenas nuevas por los méritos exclusivos del Señor Jesucristo. Hermanos, el Evangelio no se trata de nosotros, sino de Jesucristo. El Evangelio no se trata de nuestra producción, sino de la obra exclusiva de Jesús. Tim Keller diría en una oportunidad alrededor de esta pregunta de lo que es el Evangelio: el Evangelio me dice que eres más pecador y defectuoso de lo que nunca te atreviste a creer. Porque el Evangelio comienza diciéndote lo maravilloso que es Cristo y lo que Él ha hecho. Pero para poder entender ese mensaje, hay que entender principalmente cuál es mi condición. Y si tú quieres entender lo que el Evangelio muestra en la manifestación del mensaje de lo que es, el Evangelio te dice dos palabras inicialmente: soy pecador. Y Tim Keller dice que te darás cuenta lo vil pecador que eres y lo defectuoso, lo que nunca te atreviste a creer, te darás cuenta por el Evangelio que puede abrir tus ojos. Pero también el Evangelio, y añade lo siguiente: pero más aceptado y amado de lo que nunca te atreviste a esperar. El Evangelio nos enseña que es imposible ser algo justo para justificar mi propia pena. El Evangelio nos enseña que es imposible hacer algo para que Dios me acepte. Por ese motivo, Pedro dice en los primeros versículos que se trata de una justicia que han sido alcanzados por Dios, que no proviene de nosotros, sino proviene de Él mismo. Ahora, imagínate tener una vida pensando que la justicia depende de ti. Llega un momento a pensar eso, que todo depende de ti. Te aseguro que no vas a vivir tranquilo, ya que constantemente te preguntarás si tú has hecho lo suficiente o cumplido lo suficiente para que Dios te acepte por algo que has hecho. Eso, a corto plazo, traerá sobre tu vida frustración
y no habrá nada de libertad, nada, porque vivirás esclavo toda tu vida de tu propia justicia. Cuán importante es realmente reconocer delante de Dios lo que es este mensaje del Evangelio. Pedro sabe a quién se está dirigiendo y sabe por qué este mensaje debe ser eco en la iglesia de ahora. Nos habla de la justicia, el cual hemos sido alcanzados por Dios. Y podría surgir una pregunta: ¿por qué aquella justicia, aquella justificación es relevante en mi vida cristiana? ¿Por qué? ¿Por qué hablar tanto de aquella justicia? ¿Por qué hablar tanto de aquella justificación? ¿Por qué nuevamente tener que escuchar otra vez el Evangelio? ¿Por qué pararnos del púlpito y estar una y otra vez aclarando el Evangelio para su vida? ¿Por qué? Porque tú puedes descansar en una justicia que jamás será alterada, la justicia de Cristo. Porque puedes confiar en medio de tu culpabilidad que la fuente de tu justicia está asegurada por la eternidad en Cristo. Porque cierra la puerta a descansar en tu propio desempeño y abre el acceso para descansar en la justicia centrada en Cristo. Porque la justicia de Cristo pone a un lado todos los méritos que el hombre pueda hacer y declara justo al culpable por los méritos de Jesucristo, que por la fe descansa que su obra es suficiente para esta vida y para la venidera. Una fe preciosa. Hemos visto una justicia que Dios tiene para con nosotros a través de la obra de Cristo. Por cierto, totalmente inmerecida. Y ahora veremos juntos una fe preciosa. El apóstol Pedro va a destacar la fe de estos creyentes gentiles y dice que es una fe igualmente preciosa que la nuestra. Lo que Pedro está diciendo es que la fe de los creyentes, de estas personas que han sido alcanzados por la justicia de Dios, es la misma fe que los apóstoles creyeron. ¡Wow! La misma fe que los apóstoles inicialmente creyeron. Hermanos, Dios nos ha dado una fe de igual calibre y de igual calidad que la fe de los apóstoles. Ahora, podríamos hacernos una pregunta aquí: ¿de qué manera nuestra fe es de la misma calidad de los apóstoles? ¿De qué manera? Y para entenderlo, deseo describir dos ángulos que buscarán describir la fe. Esto no se trata de algo mágico o algo místico, sino se trata esencialmente de dos cosas. Uno, que la fe es un acto de la gracia de Dios. Y cuando pensamos en la fe, es una fe que está centrada en la justicia de Cristo. Cuando un creyente comienza a asimilar y creer en la gracia de Dios, podrá confiar plenamente que el Evangelio es suficiente para su propia vida, porque descansa en su gracia y en la justicia de Cristo. Por eso que el apóstol Pedro va a amonestar a los creyentes a vivir una vida piadosa, una vida que refleje lo que han creído, la gracia y la justicia de Dios. Y esa vida piadosa se ve expresado por un andar diario en los mandamientos que debemos recordar en nuestra propia vida. Sin embargo, Pedro también nos recordará y quiere tener presente que manifestar una vida cristiana, tener una vida cristiana, no comienza con mandamientos. Si solamente pensamos en ello,
podríamos llegar a un punto de pensar que la vida gira en torno de mi propia moralidad, de lo que yo pueda ser capaz de hacer o a veces dejar de hacer. Y la fe tiene dos poderosas razones, dos poderosas promesas para decirnos que realmente hay virtud cuando hay un creyente que busca vivir piadosamente en las cosas que Dios ha dejado. ¿Y cuáles son esas dos promesas? La gracia de Dios y la justicia de Cristo. Estas dos cosas, estas dos verdades, transforman la vida del cristiano, que lo llevan a mirar los mandamientos del Señor desde otra óptica. ¿Desde qué óptica? Por un lado, no miras los mandamientos con un sentir de imposición, como que algo ha sido impuesto sobre tu propia vida. La ley es muy opresora y está allí empujando y empujando una vez mi propio corazón. Tener un sentir de imposición a corto plazo puede crear un corazón legalista, donde todo está sujeto a lograr un propio desempeño para que tu aceptación delante de Dios sea aplaudida y sea agradable y Dios pueda decirte de ti: bien, ya tienes asegurado eso, ya te di aquello, tú me estás pidiendo esto, de todas maneras te va a caer. Un sentir con un corazón legalista jamás estará satisfecho. Siempre verá oportunidades para poder compararse con otros. Siempre verá oportunidad para medir el estándar de su vida moral frente a otro, resaltando lo que uno hace y lo que otro deja de hacer. Y por último, siempre llegará a su mente la pregunta si ha hecho lo suficiente delante de Dios. Pero por otro lado, cuando nosotros comenzamos a apreciar lo que es la gracia y la justicia de Dios, no mirarás los mandamientos con un énfasis superficial. ¿En qué sentido? En lo que haga o deje de hacer no alterará mi fe o posición delante de Dios para poder buscar obedecer los mandamientos. Cuando un cristiano ha sido alcanzado por la gracia de Dios, su corazón estará inclinado a desear una vida piadosa. Y por eso necesita el ejercicio constante de vivir bajo lo que Dios quiere y tener un sentir en el propio corazón de pecar menos. Porque Dios pone su mandamiento sobre la vida de la persona para mostrar su amor, para revelar su condición, pero también para decir: Dios, sé que te fallo y necesito estar a cuentas contigo. Y ahora, en la práctica, ¿cómo se vive esto? ¿Cómo Pedro nos está diciendo aquí que hemos sido alcanzados por Dios, por una justicia de Él, que todo gira alrededor de mi fe, que es tal igual a de los apóstoles, que es el aprecio que yo tengo por su justicia y por su gracia, valorando lo que Dios ha hecho en mi propia vida? Si leemos la carta en su totalidad, observaremos que Dios está dejando una y otro recordatorio para nuestro propio corazón y presentar la vida piadosa delante de Dios que desea que vivamos. Pero ¿cómo se vive eso en la práctica? ¿Cómo? Y es ahí donde llegamos al último punto de este sermón: una gracia desbordante. El versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo la gracia? ¿Cómo aquella gracia que Pedro anuncia ya para ir teniendo aquí su presentación con la gente, son multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo la gracia nos ayuda a valorar aquel conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo? Uno, la gracia nos enseña
a rechazar una vida de impiedad. Cuando nosotros pensamos en lo que Dios quiere hacer sobre el corazón de una persona bajo el conocimiento de Dios y del Señor Jesucristo, la primera cosa que Dios quiere hacer por medio de su gracia es que nos enseñe a rechazar una vida de impiedad. Si reconoces la condición de tu corazón y la inclinación constante que tiene hacia el mal, y de manera honesta te das cuenta que no puedes por ti solo, entonces es un buen momento para apreciar que la gracia de Dios es suficiente para tu vida piadosa. Poniendo sobre tu propio corazón un deseo sincero, no perfecto, sincero, de andar siempre en el Señor. Pablo, en el libro de Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, Pablo resalta lo que la gracia es capaz de hacer salvando el corazón del hombre, pero también la gracia que hace sobre aquel corazón que ha salvado. Pablo dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ese es Pablo, casi conectando lo mismo que Pedro está diciendo en lo que resta de su epístola. ¿Cómo la gracia nos ayuda a valorar el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Salvador Jesucristo? 2. La gracia que nos salvó es la misma que nos capacita para conocer y vivir a Cristo. Es la misma. No hay otro experimento más. Es la apreciación de lo que Dios ha hecho con tu vida. Es apreciar aquella obra de Dios, aquella justicia de parte de Dios. Y esa misma gracia te capacita para conocer a Jesucristo y vivirlo. Douglas Moo afirma lo siguiente: conocer a Dios significa tener una relación estrecha y afectuosa con nuestro Creador, pero también significa entender quién es Él con todas sus implicaciones. Tener una relación con Dios basada en los sentimientos no es suficiente, añade. Y por último dice, también necesitan conocer algunas cosas específicas sobre Dios, lo que Él ha hecho y lo que Él demanda de nosotros. Cuando tu corazón está centrado en Dios, y no solamente por un sentir emocional, sentimental, de lo que realmente refleja una vida conociendo a Dios, sino seriamente está considerando, pensando y valorando lo que Él ha hecho y lo que Él demanda de ti, valorarás cada día lo que Dios es para tu vida. Responderás con gozo y sumisión cuando Él pida algo de ti. Tan solo pensar que tú conoces más a Dios y que eso realmente transforma tu andar diario y vives para Él, comenzará a renovar tu vida al punto de tener gozo en medio de tus circunstancias. Y por último, la gracia nos serán multiplicadas por medio del conocimiento personal de Cristo, por medio de aquel conocimiento que yo tenga de Él. La gracia me ayuda a observar un conocimiento y a vivir de Él, pero esa gracia es multiplicada por medio del conocimiento de Cristo mismo. La madurez en la vida cristiana se reflejará en un deseo constante a estar firme en el Señor.
Y la pregunta que yo tengo aquí es, ¿cómo yo me puedo dar cuenta de eso? ¿Cómo yo me puedo dar cuenta que quiero estar firme en el Señor y que quiero perseverar? Que estoy en este mundo caído, luchando conmigo mismo, teniendo tensión en mi propio corazón, y veo aquí la gracia que me dice que todo gira alrededor de Cristo y de su conocimiento. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Y cómo me puedo dar cuenta que realmente estoy en el lugar indicado? Cuando tus deseos por Cristo son mayores que cualquier cosa en esta tierra. Cuando tus deseos por Él son mayores que cualquier deseo que tú puedas tener en esta tierra. Es así como uno va conociendo lo que es Cristo en esencia y lo va deseando. Sobre tu propio corazón te das cuenta que no hay deseo terrenal que sobrepase tus deseos por Cristo. Aún las cosas que podemos hacer dentro de la iglesia no sobrepasan tus deseos por Cristo. La vida espiritual, la madurez, inicia con el conocimiento y el deseo más profundo de Cristo. ¿Y sabes qué? Eso, en el día a día, se ve reflejado cuando tú disfrutas de tu Señor. Cuando tú disfrutas a Cristo. ¿Cómo? ¿Disfrutar a Cristo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo yo puedo entender que disfrutar a Cristo es el reflejo de un corazón que está buscando poder tener en Él lo que no puedo encontrar en mí mismo? Disfrutar a Cristo es que tus propios deseos y todo lo que hay aquí cada vez son muertos delante de su presencia para que solamente Él tenga el gobierno de tu propio corazón y puedas llegar a conocer quién es Él sobre cualquier otra cosa. ¿Y sabes cuál es el medio que Dios utiliza para que eso sea multiplicado en tu propia vida? La gracia de Dios. Y la gracia es tan desbordante y suficiente que hoy puedes tenerlo, mañana, pasado, hasta el día de Cristo. Que Dios nos ayude a nosotros a atesorar esta carta, llevando nuestro corazón fuera a encontrar en Cristo y su gracia lo suficiente para nosotros. Padre, gracias. Gracias por lo que tú has hecho por medio de la obra de Cristo. Eres bueno, Señor, que podemos contemplar una justicia inmerecida, una fe preciosa y una gracia que está allí para nosotros en la vida cristiana. Una gracia que nos ayuda a renunciar a una vida de impiedad. Una gracia que nos lleva a contemplar el conocimiento de Cristo. Una gracia que podemos tener no por nuestros méritos, sino por lo que ya Jesucristo hizo por nosotros. Ayúdanos a mantenernos firmes en ti, firmes en el Evangelio, firmes en tu verdad. En nombre de Cristo quiero orar.